Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de cálculo 1 y el día de hoy toca continuar con lo que dejamos pendiente la clase pasada, que corresponde a la definición del concepto de derivada. Ya la clase pasada estuvimos analizando todo lo que tiene que ver con respecto a lo que es el concepto de derivada. No puse la definición como tal, ¿sí? Pero es importante que si no han visto el video o si no lo vieron, lo miren para que de alguna manera sepan de qué vamos a hablar el día de hoy, porque yo sé que varios de ustedes sí vieron, sí estuvieron en clase, tal vez algunos ya hayan visto el video. Pero es importante que le demos un repaso, ¿no? A estas cuestiones de la definición. El concepto en sí no es trivial, ¿sí? Porque ya como lo mencionamos la clase pasada, tiene, por todo lo que vimos, ¿sí? Están inmersas ahí la definición de función, la definición de límite, la definición de continuidad y además para poder entender el mismo concepto no nada más se requiere los tres anteriores, sino que también necesitamos usar otras definiciones, otros conceptos, como el concepto de recta, el concepto de pendiente de una recta, el concepto de tangente a una curva, ¿sí? O sea, y cómo se van asociando y se van interrelacionando esos conceptos para posteriormente llegar a la definición, ¿no? Entonces, em, antes de pasar a darles la definición, ¿hay alguna duda con respecto a lo que vimos en la clase pasada? La definición lo que nos dice es lo siguiente. Vamos a tomar una función en un conjunto A un conjunto B, ¿sí? Y se llama derivada si existe el límite en x0 que pertenece al dominio. A grandes rasgos, esta es la definición de derivada. Todo lo que discutimos la clase pasada o lo que puedan llegar a ver en otros videos se resume a esto, ¿sí? Tenemos una función. Dicha función obviamente está ubicada en un dominio, ¿sí? Puede ser todo el conjunto de los reales, puede ser un intervalo exclusivamente, ¿sí? Puede ser un conjunto abierto, puede ser un conjunto cerrado. No hay discusión en este caso. Y la existencia del límite, ¿sí? De este cociente, pues engloba todo lo que vimos. A partir de la discusión que dimos sobre la curva, viendo lo que es la tangente, viendo lo que es la inclinación, la información que nos da la pendiente de esa recta tangente, ver también cómo si trazamos una cuerda cuando x se aproxima a x0, si es el caso de que f de x0 también se aproxima a f de x, entonces eso nos puede llevar a la existencia del límite, ¿sí? En este caso, un límite finito, ¿sí? Un número real. A este caso, pues le vamos a llamar derivada, ¿sí? Entonces, pues como podrán darse cuenta, pues no hay mucho, independientemente de toda la discusión de la clase pasada, no hay mucho, ¿sí? Que
pues quede ya en el tintero. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto? ¿Sí? Antes de dar la definición, dar algunos ejemplos, hay otro concepto, ¿sí? Que es el concepto de función diferenciable. ¿Qué es lo que me dice este concepto? Lo único que me dice este concepto es que si yo tengo un punto X o un valor X, ¿sí? Y este valor X es equivalente a X0, ¿sí? Para f de X prima, y este es un término, es un número, lo que me está diciendo esto es que lo que me dice la diferencial a grandes rasgos es que existe la derivada, ¿sí? Una función es diferenciable en un punto cuando existe la derivada, ¿sí? En ese punto, por supuesto. Entonces, hay más que se puede deducir, hay una definición formal que podemos aludir, que se encuentra en el Kudryavtsev. No me voy a distraer ahorita con eso, de momento, ¿sí? Eso lo dejaré tal vez para la próxima clase. Ahorita lo que vamos a hacer es ver 3 ejemplos, ¿sí? Ustedes habrán notado en todos los cursos que han tomado de cálculo, bueno, si es que han tomado varios cursos, si nada más han tomado uno o ninguno, y si este es el primero, bueno, en la mayoría de los cursos que de alguna manera no nos definen lo que es la derivada, es decir, no es que no nos la definan, sino que simplemente nos dan la derivada es esto y ahí están unas reglas y ahora hay que aplicar esas reglas y entonces ya estamos derivando, ¿no? La idea central de esto, pues, deja muchos huecos, ¿no? Con respecto a lo que es el propio concepto de la derivada. Y en ese contexto, también uno les puede decir, bueno, a ver, ¿cuál es la derivada del seno? Con toda seguridad ustedes van a responder el coseno. Bueno, sí. Pero ¿cómo es que sale el coseno? ¿Sí? ¿Por qué da coseno? ¿Por qué la derivada del coseno da menos seno? ¿Sí? ¿De dónde sale? Obviamente sale de la misma definición, ¿sí? Esta que estamos viendo. Entonces, tener esta definición, ¿sí? Y aplicarla para saber de dónde salen las cosas dentro de las funciones diferenciables, porque ya las voy a llamar de aquí en adelante así. Tenemos una función diferenciable, pues entonces de alguna manera existe la derivada de esa función, ¿sí? ¿Cómo demostrar esa equivalencia, ¿no? De que f' de x algo es equivalente a algo otro de ese x0, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a mostrar que si f de x es igual al seno de x, ¿sí? Se va a implicar que f' de x va a ser igual al coseno de x. ¿Alguna idea de cómo mostrar esto, jóvenes? Bueno, una forma de ver estas cuestiones, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, a definir, vamos a tomarlo así, vamos a tomar y igual a f de x de momento y vamos a tomar a delta y, ¿sí?
equivalente a f de x menos... A ver, espérenme tantito. Ya me estoy adelantando. Tengo la goma aquí. Voy a agarrar la goma para borrar. Antes de iniciar esto, ¿sí? Quisiera ver cómo esta misma definición, ¿sí? Se puede interpretar de otra forma. ¿Por qué? Porque esto fue lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Pero si nosotros tenemos nuestra función aplicándola de esta forma y estamos trabajando con x y x0, ¿sí? El valor de aquí a acá es una distancia. En muchos libros, por no decir que todos, sino en la mayoría, ¿sí? En muchos libros, la distancia de x a x0, o más bien de x0 a x, ¿sí? La toman como h. En otros libros, los menos, ¿sí? Lo van a tomar como delta de x. Al final un incremento, ¿sí? Aquí vamos a tomar delta de x, es lo mismo que h, ¿sí? Entonces, y esto no sería más que x menos x0. Así de simple, nada más. Esto al aplicarlo al límite, ¿sí? O sea, si lo aplicamos, o bueno, si lo aplicamos primero para f de x, ¿sí? Menos f de x0 entre x menos x0, ¿cómo me quedaría esto? Si ustedes observan, y yo despejo para acá x0, x va a ser igual a x0 más delta de x, ¿sí? Entonces, en este caso estaríamos sustituyendo delta de x en esta parte, ¿sí? Y x por x0 menos delta de x. Entonces, esto me quedaría f de x0 más delta x, ¿sí? Menos f de x0 entre delta de x. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? La verdad es que no hay ninguna diferencia porque pues ustedes están viendo que son equivalentes, ¿sí? En este caso. Ahora, si nosotros abogamos porque esto, aplicando el límite, ¿sí? Se aproximan, es decir, x se aproxima a x0, ¿qué va a ocurrir? Que va a tender a 0. Entonces, delta de x, cuando x se aproxima a x0, delta de x, ¿sí? Se va a aproximar a 0. ¿Sí? Entonces, de ahí, al aplicar el límite, vamos a tener que el límite, cuando x se aproxima a x0, de f de x menos f de x0 entre x menos x0 va a ser equivalente al límite, ¿sí? Cuando delta de x se aproxima a 0 de f de x0 más delta x, ¿sí? Menos f de x0 entre delta de x, ¿sí? Recuerden que delta de x es ¿quién? Es h también, ¿sí? Entonces, aquí nada más lo definimos así. Y por otro lado, ¿sí? Nos podemos tomar la libertad de definir o de renombrar, ¿sí? Delta de y igual a f de x0 más delta x menos
f de x0, ¿sí? Que aplicándolo aquí sería esto. Me queda este. Entonces, este sería delta y, ¿sí? Donde este sería f de x0 y este es f de x, ¿sí? Simplemente son valores que me dan distancias, ¿no? O sea, me dan me dan la distancia de un segmento. Eso es lo que estamos redefiniendo. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? A mí se me ocurriría una, pero quiero ver si ustedes la expresan. Adelante, María. Es que yo ya no entendí cómo fue que pasamos de la igualdad de f de x menos f de x0, bueno, esa, a la igualdad de cuando ya tenemos delta. ¿Cómo fue que entró delta x con x0? O sea, ahí yo ya me confundí, ya no supe. ¿Estás de acuerdo que puedo definir a delta de x como x menos x0? Sí. Ok, bueno. Si tú despejas a x0, ¿sí?, para el otro lado y dejas a x igual a x0 más delta x, no estará, me imagino que no estarás en contra de esto. Ah, ok, ya entendí. Sí, sí, sí. Sí, gracias, profe, ya me quedó claro. Bueno, y Gracias. para algún otro compañero que no esté claro, bueno, pues lo único que estamos haciendo es esta x, pues es esta, ¿sí? Y la voy a sustituir por esto, ¿sí? Entonces, ahora estoy redefiniendo delta de x por x menos x0 y sustituyo delta de x acá abajo. Entonces, simplemente es eso. Y cuando aproximamos x a x0, pues delta de x se aproxima a 0, porque cuando este se aproxima a este, es decir, cuando x0 se aproxima, cuando x, perdón, se aproxima a x0, pues la longitud entre estos dos valores se hace cada vez menor y se aproxima a 0 en el límite, ¿sí? Entonces, por eso que delta de x, que es el valor de la longitud entre x0 y x, pues es que se aproxima a 0, ¿sí? Entonces, todos estos términos tienen que quedar claros, ¿sí? Ahora, ¿por qué y por qué este? Estamos viendo que son equivalentes. Simplemente se dan porque de alguna manera uno me permite calcular de formas más sencillas los límites, ¿sí? Por ejemplo, los de las raíces cuadradas o de raíces enésimas. Este término me viene muy bien para calcular las derivadas, ¿sí? Y por otro lado, para muchas otras funciones, para calcular sus derivadas me va mejor esto, ¿sí? Al final puedo usar cualquiera de las dos, ¿sí? Pero con una se me va a complicar más que con otra. Y esto tiene que ver más que nada por el asunto de la forma en la que estamos expresando los valores, ¿sí? Y ahorita lo van a ver muy concretamente, porque de alguna manera eso permite lo siguiente. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Gracias, Itzel. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con la derivada, ¿sí?, de f de x igual al seno de x. Ahora sí. Obviamente, como les comenté, tenemos que aplicar la definición, ¿sí? Entonces, vamos a empezar aplicando delta de y. Y esto, pues obviamente, ¿a qué va a ser igual? Lo que vamos a tener es el seno de x más delta de x, ¿sí?, menos el seno de x, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos aplicar a partir de este punto? Algo que se nos puede ocurrir es ir a ver las identidades trigonométricas, ¿sí?
Y dentro de las identidades trigonométricas yo tengo algo como el seno de A menos el seno de B. Y esto va a ser equivalente a 2 veces el coseno de A más B sobre 2, ¿sí? Y esto multiplicado por el seno de A menos B sobre 2, ¿sí? Teniendo esto y aludiendo a esto, pues esto va a ser equivalente ¿a qué cosa? Pues va a ser equivalente a 2 veces el coseno de x más delta de x menos, o más bien más, x entre 2, ¿sí? Y esto multiplicado por el seno de x más delta de x menos x, todo esto sobre 2, ¿sí? Acomodando todo esto, me va a quedar lo siguiente, me va a quedar el 2 veces el seno de delta x, ¿sí? Sobre 2. Y por otro lado voy a tener el coseno de x más delta x sobre 2, ¿sí? Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer aquí? ¿Sí? Ya aplicamos sobre delta de y. Ahora vamos a aplicar delta x, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ya tengo delta y, ahora vamos a poner dentro del cociente a delta x. Entonces esto lo que me va a obligar es a poner esto sobre 2 veces el seno, ¿sí? De delta x sobre 2, ¿sí? Más el coseno, perdón, no más, por. Esto ocurre cuando tengo el coseno, ¿sí? De x más delta x sobre 2. Y todo esto sobre delta de x. Acomodándolo todo, voy a tener el seno, ¿sí? De delta x sobre 2 entre delta x sobre 2, ¿sí? Estoy pasando este 2, ¿sí? Aplicando la regla de las tortas, ¿sí? Se puede acomodar aquí abajo, o sea, abajo de delta x. Entonces, porque como se está multiplicando y es un múltiplo, es un múltiplo del seno y del coseno, se puede aplicar así. Y se puede separar además, ¿sí? Delta x del coseno. Entonces me quedaría el coseno, ¿sí? De x más delta x sobre 2. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Con esto, ¿sí? Yo estoy afirmando que esto es equivalente a esto. ¿Sí? Ahora, aplicando el límite, ¿sí? Cuando x, o más bien cuando delta de x se aproxima a 0, en el límite, ¿sí? En el límite, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el límite de delta x, delta y, perdón, entre delta y entre delta x. Cuando delta x se aproxima a 0. ¿Esto qué va a implicar? Por un lado,
¿sí? Voy a tener el límite, o sea, ya voy a distribuir el límite dentro del producto, ¿sí? Entonces recuerden que cuando tengo el límite de un producto es equivalente al producto de los límites. Entonces, cuando el límite de, cuando delta de x se aproxima a 0 del seno de delta x entre 2 sobre delta x sobre 2, ¿sí? Por el límite cuando delta de x se aproxima a 0 del coseno de x más delta x sobre 2, ¿sí? Y esto es así. Lo que voy a tener por un lado es que este término, ¿sí? Dado este argumento, con respecto de este, son equivalentes. Y ya demostramos que el límite, ¿sí? Cuando x se aproxima a 0, del seno de x sobre x es igual a 1. ¿Sí? Eso lo demostramos en clases pasadas, cuando vimos el concepto del límite. Y en este contexto, pues todo esto me da 1. Por otro lado, al aplicar el límite a esto, ¿sí? Esto, pues obviamente se hace 0, por lo tanto me va a quedar el coseno de x. Y con eso, pues mostramos que la derivada, ¿sí? Del seno es equivalente al coseno de x. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Es válido usarlas? A ver, Itzel, ¿en qué parte de todo esto? Las identidades. Sí es válido usar identidades, por supuesto. De alguna manera estamos dando por vistas muchas identidades, aunque aquí pues tenemos que ser honestos, no demostramos realmente ninguna identidad, ¿sí? Nos hubiera llevado mucho tiempo, ¿sí? Demostrar todas las identidades. Se pueden calcular, ¿sí? Se pueden calcular, pero para eso, pues debieron haber pasado ya por, o de en algún momento en los cursos de geometría analítica que les dan en la facultad, pudieron haber visto por ahí estas identidades. Asumiendo eso, ¿sí? Tomamos estas identidades y las utilizamos aquí, ¿sí? En este caso concreto, Se pueden usar otras identidades, pero bueno. Y como digo, si me hubiera dedicado a demostrar identidad por identidad, nos hubiéramos llevado un montón de tiempo y caso que pues no tenemos esa facultad de momento de tomarnos esa libertad. Un curso de cálculo bien dado nos llevaría un año. Así, o sea, viendo detalle por detalle. Nos llevaría un año tranquilamente. Pero bueno, no los voy a espantar. Vamos en tiempos. Y además, no es tan difícil demostrar las identidades, ¿sí? No es tan complicado. Nada más, obviamente, aquí, por ejemplo, sí vimos esa parte de lo que son las funciones trigonométricas. Para mí era importante que quedara claro que es una razón trigonométrica con respecto a una función trigonométrica. Y estamos trabajando esta parte de las funciones trigonométricas y como explicamos de dónde salen, ¿sí? Pues de ahí se desprende todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, no demostramos en esencia todo lo que son las identidades trigonométricas, pero sí dijimos
en esencia cómo son las funciones trigonométricas. En fin, detalles, ¿no? Entonces, si no me creen esto, pues bueno, lo podemos ver en algún otro instante, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, podemos dar clase los sábados si gustan y podemos ver estas cosas. Digo, si quieren. Por mí no hay ningún problema. Digo, para que no quede duda de que estamos usando cosas reales. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Pueden usar todo, o sea, por ejemplo, tampoco vimos todas las equivalencias que corresponden a los logaritmos, ¿sí? Tampoco vimos todas las equivalencias que corresponden a a las funciones exponenciales, en fin, o sea, son muchas funciones que no trabajamos. Vimos muchas propiedades de los reales, ¿sí? Y vimos varias funciones, pero no nos da tiempo, la verdad, o sea, para ser honestos, no nos da tiempo de ver, o sea, ya ahorita de por sí ya vamos con el tiempo recortado, bueno, entonces vamos a seguirle, ¿no? Si alguien tiene dudas o preguntas de esto en particular, es importante que me lo diga y si quieren ver todo esto, o sea, todo lo de las propiedades trigonométricas y todo esto, pues nos ponemos de acuerdo y pues en particular podemos programar una serie de sesiones, ¿no? Para este efecto en particular. Las clases nuestras clases pues serían aparte. Por otro lado, hay un montón de videos en YouTube donde se demuestran, donde no se demuestran, sino se deducen, ¿sí? Todas estas, ¿cómo se llama? Todas estas, ¿cómo se llama? Identidades. Que no estaría mal que yo hiciera estos videos, ¿sí? Y se los pegara yo ahí y dijera, bueno, para los que tengan dudas, ahí están las demostraciones de las identidades, ¿no? Para que lo vean por ustedes mismos. Pero bueno, ahorita no lo he hecho y no tengo pensado hacerlo de momento por mi trabajo también. Estoy haciendo otras cosas. Bueno, vamos a aplicar esta idea, ¿sí? De la definición a otro contexto, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando tenemos una función. Déjenme subir esto un poco más. Entonces, sea f de x igual a la x, ¿sí? Mostrar, o sea, que se implica que la derivada de f' de x es equivalente a la x por el logaritmo natural de a. Obviamente tenemos que usar la definición. Para aplicar la definición, lo primero que tenemos que observar, pues, es usar cuál de las dos opciones. Pues en este caso nos queda bien la opción con delta de x. Entonces tomamos delta de y igual otra vez a f de x más delta x, ¿sí? Menos f de x, ¿sí? Y esto, ¿a dónde nos lleva? Nos va a llevar a que tenemos a la x más delta x menos a la x, ¿sí? Aplicando delta x a delta y, ¿sí? O sea, se implica que si tenemos delta y entre delta de x, obviamente, ¿sí? Estamos suponiendo que delta de x no es 0. ¿Por qué? Porque es una diferencia, ¿sí? Que delta de x puede ser 0, sí, pero de momento supongamos que es distinto de 0.
Con esto, ¿sí? Y aplicándolo a nuestra equivalencia, nos va a quedar a la x menos delta, más delta x, perdón, menos a la x sobre delta x, ¿sí? ¿Esto a qué va a ser equivalente? Esto va a ser equivalente, ¿sí? Sacando a la x, nos va a quedar a la x por a la delta x más 1 sobre delta x. Ahora, si nosotros aplicamos el límite, ¿sí? Se implica cuando delta x se aproxima a 0, ¿sí? Entonces, el límite de delta x, cuando delta x se aproxima a 0 de delta y entre delta x, ya sabemos pues, que va a ser equivalente, en este caso, a esto, al límite de delta x que se aproxima a 0, ¿sí? De a la x por a la delta x más 1 entre delta x. ¿Esto qué va a implicar? Pues obviamente va a implicar que tenemos el producto de los límites, pero ya sabemos que el límite de a la x para cuando delta de x se aproxima a 0, pues es a la x. Entonces esto va a ser a la x por el límite, ¿sí? Cuando delta de x se aproxima a 0 de a la delta x más 1 entre delta x. Ahora, tenemos que calcular este límite, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos, jóvenes? ¿Cómo lo hacemos para calcular ese límite? Bueno, para empezar, les voy a decir, no es tan sencillo, no es trivial calcular ese límite. Entonces, tomando algunas cuestiones, vamos a tomar, ¿sí? Vamos a tomar un z en R, ¿sí? Tal que ese z tiende a 0, ¿sí? Ese z tiende a 0 cuando delta x se aproxima a 0. Entonces, ¿sí? Entonces, vamos a definir a z igual a la delta x más 1. Perdón, ahí lo puse como si fuera parte del exponente y no. Es más 1. ¿Sí? Ahora, de esta equivalencia, yo puedo tener lo siguiente. Tal que si aplico el logaritmo natural de los dos lados, ¿sí? Más que nada para lo siguiente. En primer lugar, lo que voy a hacer es jugar con esto, ¿sí? Despejo el 1 para el otro lado, entonces me queda z más 1 igual a la delta x, ¿sí? Esto va a implicar que aplicando el logaritmo natural, ¿sí? Recuerden que el logaritmo natural tiene como definición el logaritmo base e de a se va a definir como el logaritmo natural de a, ¿sí? Entonces el logaritmo natural de z más 1 va a ser equivalente al logaritmo natural de a la delta x, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Lo que va a implicar es que voy a tener delta x igual al logaritmo natural
de z más 1 entre el logaritmo de a, el logaritmo natural de a. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que por las propiedades de los logaritmos, el exponente, ¿sí?, pasa multiplicando. Entonces, si pasa multiplicando, voy a tener el delta x por el logaritmo de a. Entonces, va a pasar, pues obviamente, dividiendo, si está multiplicando. ¿Sí? De ahí que salga delta de x igual al logaritmo natural de z más 1 entre el logaritmo natural de a. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Sí, profe, yo la verdad me distraje por algo acá en mi casa, pero ya no entendí lo último de que sea X. ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Claro. Bueno, estamos tomando z en los reales tal que z se aproxima a 0 cuando delta de x se aproxima a 0. O sea, z0 se aproxima, z se aproxima a 0 cuando esto pasa. ¿Sí? Así me estoy tomando z y además este z tiene que cumplir o estamos definiendo a z también como esto, o sea, a delta de x más 1. Ahora, jugando con esto aritméticamente, ¿sí? Aquí cometí un error, jóvenes, y no me dijeron nada. A ver, déjenme tomar la goma, borrar esto y borrar esto, porque es menos. Aquí el 1 lo pasé para acá y pasa restando. Entonces es z menos 1, z menos 1, z menos 1. Entonces, tomando esto, ¿sí?, aplicamos el logaritmo natural de los dos lados, ¿sí?, para que se conserve la equivalencia. Entonces, el logaritmo natural de este con respecto de este, y por propiedad del logaritmo, yo paso o bajo el exponente de a, ¿sí?, multiplicando al logaritmo de a. Entonces, me queda el incremento de x por el logaritmo de a es equivalente al logaritmo de z menos 1. Despejando el logaritmo de a, ¿sí?, siempre y cuando a sea distinto de 0, ¿sí?, lo despejamos y entonces, pues delta de x es igual a esto. Bueno. Sí, profe, muchas gracias. No, ¿de qué? A ver, déjenme ver. Les voy a pedir una disculpa, jóvenes. A ver, déjenme ver. Aquí cometí un error y está desde acá arriba. ¿Sí? Porque aquí tengo a x más delta de x menos, y aquí tengo, si yo saco el ax, ¿sí?, aquí sí lo puedo sacar porque este sería ax por a delta de x, entonces lo extraigo. Pues, al extraerlo, este no sería más, sería menos, ¿sí?, sería menos, y es lo mismo para este valor y para este valor. Entonces, z no sería equivalente a esto, sino a menos, perdón. O sea, sería ax delta de x menos 1. Disculpen, jóvenes, ahorita me distraje y esto pasó. ¿Sí? Este es menos, y bueno, aquí es más. ¿Sí? Entonces, en este caso es menos, aquí es menos, aquí es más. Entonces, si era más, aquí es menos, aquí es más. ¿Sí? Ahora sí. Si ven algo raro, por favor díganme, ¿no? Porque yo me puedo dar cuenta muy tarde de un error y bueno, pues a veces no me salen las cuentas porque pues, cometo errores también. Pero bueno, aquí nos dimos cuenta a tiempo. ¿Sí está claro esto que acabo de hacer? ¿Alguien tiene dudas de estas correcciones que estoy haciendo? Ok, bueno. Con todo esto, ¿sí?, si nosotros aplicamos el límite,
¿sí? Es decir, regresamos al límite. Y es nada más sobre esto, ¿sale? Cuando delta x se aproxima a 0 de a la delta x menos más 1, pero no sobre el exponente, sino sobre todo el factor, que es menos 1, entre delta x, ¿sí? Esto va a ser equivalente ¿a quién? Va a ser equivalente al límite, ¿sí? Del logaritmo natural. No va a ser el logaritmo natural, sino más bien va a ser z. Ahorita vemos por qué. Cuando z se aproxima a 0, ¿sí? Esto lo puedo transformar, ¿sí? Lo puedo cambiar, dado que estamos suponiendo que z se aproxima a 0 cuando esto pasa, ¿no? Entonces, de ahí el cambio. Entonces, esto entre el logaritmo natural de z más 1 entre el logaritmo natural de a. ¿Sí? ¿De dónde sale z? ¿Sí? Bueno, z sale de aquí. Z es equivalente a esto. Entonces, esto pues es z y delta x pues es esto. ¿Sí? De ahí que estemos haciendo todo este cambio. Entonces, esto va a ser equivalente al final al logaritmo natural de z, ¿sí? Por el logaritmo natural de a, esto por la regla de las tortas. Y aquí me faltó el límite. Aquí es el límite. Cuando z se aproxima a 0 de z por el logaritmo natural de a entre el logaritmo natural de z más 1. ¿Sí? Ahora, teniendo esto, el logaritmo natural de a sale del límite. ¿Sí? O sea, ya tenemos que las constantes salen del límite. Entonces, esto sería equivalente al logaritmo natural del límite, ¿sí? Cuando z se aproxima a 0, de z entre el logaritmo natural de z más 1. El logaritmo natural, o más bien este límite, lo puedo ver de la siguiente forma. El logaritmo natural de a. Esto lo puedo ver como el logaritmo natural de a, ¿sí? Multiplicado por 1 entre el límite, ¿sí? Cuando z se aproxima a 0 de el logaritmo natural de z más 1 entre z, ¿sí? Y esto es cuando z se aproxima a 0. ¿Por qué puedo ver esto así? Porque, pues, aplicando la ley del sándwich, pues lo puedo bajar acá, ¿sí? Y bueno, y el 1, pues, ahí queda. Teniendo esto, se puede mostrar fácilmente, ¿sí? Que el límite, cuando z se aproxima a 0, del logaritmo natural de z más 1, con respecto de z, es igual a 1. ¿Y cómo es que surge esto? ¿Cómo sabemos esto? Porque podemos calcular el límite, ¿sí? Y esto es un valor que se puede demostrar también, que el logaritmo el límite del logaritmo en base a de 1 más x y todo esto entre x es equivalente a 1 entre el logaritmo natural de a. ¿Y por qué esto? Porque es muy simple, o sea, demostrar esto es muy simple. ¿Por qué? Porque
lo puedo ver como el producto de 1 entre x, o sea, puedo ver 1 entre x, ¿sí? Por el logaritmo de a de 1 más x, ¿sí? Y pues obviamente lo puedo poner aquí como exponente. Entonces tendríamos el logaritmo en base a, ¿sí? De 1 más x por 1 entre x, ¿sí? Aplicando el límite, yo puedo concluir que lógicamente el límite entra dentro del logaritmo y se lo puedo aplicar a esto, ¿sí? Porque sé que el límite existe. Entonces, al hacer eso, ¿sí? Y por otro lado, sabiendo que el límite, cuando x se aproxima a 0 de 1 más x entre 1 entre x es igual a e, ¿sí? Y esto se deduce del resultado que obtuvimos anteriormente, ¿sí? Cuando usamos el binomio de Newton, de ahí sale. Con todo esto, el límite del logaritmo de 1 entre x, ¿sí? Me va a dar el logaritmo, el límite del logaritmo en a, o más bien me va a dar el logaritmo, ¿sí? En a, en e, ¿sí? Que es el logaritmo natural, ¿sí? Todo esto se transforma en 1 entre el logaritmo natural de a, ¿sí? Haciendo todos estos pasos, así como lo estoy describiendo, ¿sí? Con todo esto, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo tenemos esto? ¿Sí? Y esto es muy próximo a esto, ¿sí? Hay que invertir el logaritmo nada más y esto me da 1, ¿sí? Porque aquí sustituimos el logaritmo natural, pues es por e, ¿sí? Entonces me queda 1 entre 1, por eso me queda el logaritmo natural de z más 1 entre z igual a 1, ¿sí? De ahí, a partir de esto y a partir de esto. Con todo lo que les acabo de describir, lo que se va a implicar ahora es que esto, ¿a dónde me lleva? Simplemente a que esto es el logaritmo natural de a, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto es equivalente a esto. ¿Y de dónde salió todo esto? Pues del límite, ¿sí? Cuando el incremento de x se aproxima a 0, de delta y entre delta x, y esto es equivalente, ya para finalizar, ¿sí? Ya habíamos dejado fuera a la x y calculamos este límite nada más. Entonces es a la x por este límite que es equivalente a esto. Entonces es el logaritmo natural de a, ¿sí? Que era lo que queríamos probar. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? De alguna manera, estoy aprovechando para dar un repaso de límites, ¿sí? Usando, pues, obviamente, algunas cuestiones que no vimos en límites para, pues, demostrar esto, ¿no? Entonces, lo voy a seguir haciendo. Ok, bueno, entonces ahora vamos a mostrar qué pasa cuando tenemos f de x igual a x a la n. Tenemos que ver que f' de x es equivalente a n por x a la n menos 1.
Esto es interesante porque nos lo dieron como receta de cocina en la preparatoria o en tal vez algún compañero que haya llegado a estar en algún curso de ingeniería, de cálculo, pues nos recetaron esto, ¿no? Y pues se sigue haciendo, o sea, en materias o en carreras donde no se requiere la demostración, pues simplemente les dan el formulazo, les recuerdan el formulazo y a derivar, ¿no? Ahora, esto que tenemos aquí enfrente parece muy bobo, ¿no? Parece muy bobo, pero la realidad es que no es tan complicada la demostración, pero no es tan intuitiva, ¿sí? Porque hay dos formas de hacerla, o más bien dos formas de deducir esto. La primera es usando, ay, ¿cómo se llaman estas? Derivadas impropias, ¿sí? Y no hemos visto todavía eso. O usando el binomio de Newton, ¿sí? Entonces, por eso digo que no es tan obvio, ¿no? Porque cuando derivamos una ecuaciones impropias, es que ahorita no recuerdo bien el nombre, estoy tratando de recordar, es cuando tenemos, por ejemplo, y a la prima de x por y, ¿sí? Entonces, estoy tratando, no, ahorita no recuerdo el nombre, ¿sí? Pero bueno, una es de esa forma, la otra es usando el binomio de Newton, que me parece un poco más elegante usar el binomio de Newton que usar la otra cuestión, porque dentro de la otra deducción, pues hay que usar también cuestiones de logaritmo, que no tiene gran ciencia, ¿sí? Pero aprovechando que ya vimos el logaritmo, perdón, el binomio de Newton, no debe de haber ningún problema en la deducción. Bien, entonces para hacer la deducción con este binomio, ¿sí? Vamos a hacerlo por el binomio de Newton, ¿sí? Vamos a tomar otra vez delta y, ¿sí? Equivalente a f de x más delta x, ¿sí? Menos f de x, que sería equivalente a tener x más delta x a la n, ¿sí? Menos x a la n, porque estamos partiendo de esto, ¿sí? Hasta aquí, pues yo me imagino que no hay ningún problema. Y lo que vamos a desarrollar por el binomio de Newton es este bicho, ¿sí? Al desarrollarlo por el binomio de Newton, obviamente vamos a tener como primer término x a la n, ¿sí? Ese no debe de faltar, más el segundo término, que sería n por xn menos 1, ¿sí? Multiplicado por delta x. Y todo eso dividido entre 1 factorial, que es 1, ¿sí? Que no lo ponemos, que sería más n por n menos 1, ¿sí? Por x a la 2 menos n, perdón, x a la n menos 2 por delta x a la 2, todo entre 2 factorial, que es 2, ¿sí? Y vamos a poner un tercer factor, un tercer sumando,
que sería n por n menos 1 por n menos 2 multiplicado por x a la n menos 3 por delta x a la 3 entre 3 factorial, ahora sí. Y así nos seguimos sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a delta x a la n menos, en este caso sería menos x a la n, que es el último factor, no del sumando desarrollado por el binomio, sino este de aquí. ¿Sí? Menos, o sea, todo esto, que es todo esto, hasta aquí, menos x a la n. Ahora, sabemos que tenemos x a la n negativo y tenemos x a la n positivo. Esto me da 0. Entonces, esto sería equivalente a n por x a la n menos 1 por delta x más, pues esto y etcétera, ¿no? Entonces ya no lo voy a poner, más delta x a la n. Pues hasta aquí no hemos hecho más que desarrollar el binomio de Newton. Ahora, aplicando delta y, cuando se aproxima a 0, y antes de anticiparlo, ¿sí? Lo podríamos poner ya con el límite para no distraernos tanto. El límite de delta y entre delta x, cuando delta x o el incremento de x se aproxima a 0, esto sería equivalente al límite, ¿sí? Cuando el incremento de x se va a 0, ¿de quién? De n por x a la n, ¿sí? A la n menos 1, y ya no pongo delta x. ¿Por qué? Porque delta x está dividiendo a cada uno de los sumandos. Si se dan cuenta, este sumando pues no tiene delta x, pero se va con este de acá. Todos los demás sumandos, ¿sí? Tienen delta x, ¿sí? Aquí hay uno, aquí hay otro al cuadrado, aquí hay otro al cubo, y así sucesivamente hasta encontrar el último, que es delta x a la n, ¿sí? Entonces, cuando dividimos entre delta x, pues se va al cuadrado, me queda a la 2, a la 3, a la 4, así hasta n menos 1, ¿no? Entonces, este sería más, así sucesivamente, hasta delta x a la n menos 1, ¿sí? Porque al dividir delta x, pues lógicamente aquí se me va 1 y me queda delta x a la n menos 1. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, aplicando el límite cuando delta x se aproxima a 0 de esto, pues me queda esto. Y con respecto a los otros, sí tengo delta x. En el delta x, aquí pues, me da 0, aquí me da 0, y así sucesivamente en cada uno de los siguientes números, en cada uno de los siguientes sumandos, perdón, me va a dar 0. ¿Sí? Distribuyendo el límite. Entonces esto va a ser equivalente a n por x a la n menos 1. ¿Está clara la deducción, jóvenes? Ok. Si se pueden dar cuenta, no es tan complicado. Se complica en algunos casos, por ejemplo, en el caso cuando ya metemos logaritmos naturales y hay que estar ahí buscando entre los propiedades de los logaritmos, o en la de los, por ejemplo, en la del, no sé si lo haga, pero si llegamos a deducir, por ejemplo, alguna que implique identidades trigonométricas y además que vaya también acompañada por logaritmos, porque hay algunas, hay algunas derivadas de funciones trigonométricas que implican el uso de identidades y el uso de logaritmos. No sé si lo voy a hacer, no sé si me dé tiempo, ¿sí? Porque pues tampoco voy a deducir
todas las reglas todas las reglas que nos dieron, ¿no? Si lo veo propio, pues sí lo hacemos, pero no sé, no estoy muy seguro todavía. En fin. Una propiedad o dos propiedades ya para rematar esto, muy simples. Estas sí son básicas. Son las siguientes. ¿Sí? Cuando f de x es igual a una constante, se va a implicar que f de x' es igual a 0. Entonces, no hay mucho que discutir aquí, ¿sí? Porque cuando tomamos delta y desde aquí, ya desde aquí, podemos observar que para toda x que tomemos, pues me va a quedar constante. O sea, podría yo decir f de x más delta x, ¿sí? Menos f de x, ¿sí? Igual a c menos c, pues esto es igual a 0. Y lógicamente, si aplicamos el límite x se aproxima a 0 de delta y entre delta x, pues ya hasta resulta ocioso, ¿no? Ver esto es 0. Por otro lado, si tenemos f de x igual a la constante por una función g de x, ¿sí? La derivada de x va a ser equivalente a la constante por la derivada de g. Obviamente tenemos que suponer que la derivada de g existe, ¿sí? O sea que g es diferenciable. Hablando en esos términos, g es diferenciable. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer es aplicar la definición. Y aquí voy a aplicar esta. F de x menos f de x0 entre x menos x0. Esto es equivalente a el límite cuando c de g de x menos c de g evaluado en x0, ¿sí? Cuando tengo x menos x0 y cuando x se aproxima a x0. Entonces esto es equivalente a c y me va a quedar el límite de g, como c es una constante, sale del límite y la función g es diferenciable, entonces pues es g' evaluada en x0, ¿no? Entonces ya con eso tenemos garantizado que pues se da esto. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Sí? Entonces, si no tienen dudas, jóvenes, dejaría hasta aquí la clase del día de hoy. Y nos veríamos el próximo viernes. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's